Hola, buen día. Konnichiwa. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, hoy día la idea es hablar un poco sobre algunos temas que a veces suelen ser un poco confusos para aquel practicante de karate, sobre todo aquel que está trabajando sobre un estilo desarrollado dentro de la zona Shuri. Eso se debe muchas veces a confusiones a través de diversas traducciones que se han ido realizando, desde el japonés a otros idiomas que no es el español, y que de una forma u otra han ido generando alguna distorsión o alguna especie de confusión en la interpretación de la pronunciación, en la interpretación de la denominación del estilo de la corriente de la escuela. Esto tiene mucho que ver con que las traducciones en muchos casos han sido realizadas desde el japonés al inglés, o desde el japonés al francés, o desde el japonés al alemán o al portugués, idiomas que en muchos casos no pronuncian la letra, las vocales sobre todo, que es donde se van generando este tipo de confusiones, no las pronuncian del modo que se escriben. Diferente al caso del español, en donde en el español uno pronuncia la letra tal cual se le escribe. Entonces eso trajo aparejado una serie de confusiones. Por ejemplo, es sabido de que la pronunciación en japonés de un kanji tiene dos maneras de realizarse. Una en el modo chino, llamémosle, y otro en el modo japonés. Esto genera, por un lado, eh, a veces confusiones en el alumno en la interpretación de qué significan las cosas. Por ejemplo, la palabra te, que va con karate, significa mano, ¿sí? Porque está escrito, está pronunciado en un modo determinado. En este caso, karate significa mano vacía. Pero también tenemos la palabra shuto, por ejemplo. Shuto también significa shu, mano, y to es espada. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la pronunciación de la palabra mano difiere al caso anterior, que era te por shu. Si bien es cierto también, en algunos casos, en vez de decir shuto, se dice ti gatana, que significa exactamente lo mismo pronunciado en otra modalidad. Bueno, este tipo de cosas llevan a la confusión en muchos casos de los alumnos que se hacen eco y de los practicantes en general, que se hacen eco de este tipo de cosas y que en definitiva por ahí no tienen la posibilidad o no se les da por profundizar un poco más en determinados detalles que tienen que ver con la parte del idioma, de la semántica, de la gramática y de la pronunciación. Entonces, hoy por hoy tenemos una serie de distorsiones que se van produciendo como consecuencia de ello. Una de ellas viene claramente de la palabra o de la expresión shorin. Shorin es un término bastante genérico usado en muchos estilos provenientes del sitio de Shuri. Quien se ha puesto un poco a leer sabe que Shorin es la pronunciación en japonés, en Nihongo, de la palabra Shaolin, ¿eh? Y significa joven foresta. ¿Qué es lo que sucede? La palabra Shorin, que significa joven foresta, tiene unos kanjis, sobre todo el que pronuncia Sho, tiene kanji de 4 trazos. Existen otros estilos que también se pronuncia Shorin. Por esta cuestión que yo explicaba hace un rato con relación a la mano, te y shu, en donde hay una cuestión de opciones de pronunciación dentro del idioma. Entonces, hay muchos estilos que se dicen shorin,
Se pronuncia shorin y está correcto que así sea, pero la palabra yo se escribe con 3 trazos. Esos 3 trazos significan pequeño, no joven, como significa el de 4 trazos. Entonces, ahí ya tenemos la diferencia. En vez de ser joven foresta, es la pequeña foresta o el pequeño bosque, como quieran llamarlo. Asimismo, tenemos otras acepciones, porque la palabra rin, que hace referencia a la foresta o al bosque, también se pronuncia hayashi o bayashi, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, tenemos algunos estilos que se dicen Sukunai Hayashi, por ejemplo. La palabra Sukunai es exactamente a yo, exactamente igual a yo. Y Hayashi, exactamente igual a Rin. Ambos kanji se pueden pronunciar de esas dos maneras diferentes. Y acá también tiene otra variante. Por ejemplo, la escuela Matsubayashi. Matsu significa pino y Bayashi o Hayashi o Rin significa bosque o foresta. Entonces, en este caso, el estilo sería bosque de pino, foresta de pinos. Pero también Matsu se pronuncia yo. Entonces, alguno puede pronunciar Shorin en vez de Matsubayashi. Y está bien. Y es correcto que así sea. Pero son diferentes las traducciones que involucran a esas 3 variantes que les he citado por ahora. Espero que les sea de interés. Vamos a seguir trabajando sobre este tipo de cosas. Y bueno, un saludo en el do y a seguir entrenando.